Buenas tardes para todos. Esta es la presentación del trabajo de la Unidad 2 de Sostenibilidad y ODS de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Piloto de Colombia, realizado por Harold Morales. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda Mundial hasta 2030, escogí el objetivo ODS número 4, que se enfoca en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo hace parte de los 17 objetivos totales de las Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Sostenible y básicamente, en resumen, propende por tener una calidad de educación que sea accesible para todas las personas y todos los integrantes de una sociedad. Y que esta educación no solo sea para los niveles eh, maternos o niveles inferiores, sino también para los niveles de secundaria y que en realidad pueda durar para toda la vida con ciertas especialidades o ciertos medios de educación continuada que se pueden utilizar en el futuro. Ahora bien, para entender básicamente cuál es el objetivo o la meta de este ODS número 4, básicamente hablaremos de las políticas, las estrategias y los planes nacionales que guardan relación con el mismo. En este ejemplo, básicamente me basé en un estudio hecho en el país de Costa Rica por entidades gubernamentales y entidades estatales con el fin de establecer ciertos objetivos específicos para conseguir el objetivo principal que es el ODS número 4. Bien, hablaremos de la política y de las observaciones que se hacen al respecto de esa política que se implementa para la consecución del ODS 04. La primera política es la política educativa desde el siglo XXI, donde básicamente en esta se constituye un esfuerzo innovador que lo hacen con una proyección de largo plazo para conseguir el desarrollo del sistema educativo en este país específico, pues, como les decía, básicamente en Costa Rica, y el cual le permite adecuar el mandato constitucional a la realidad específica de nuestros días en ese país. Básicamente, esta política o este objetivo propende en tener una visión integral del ser humano. La idea es que el ser humano se entienda como un todo y no únicamente como un ente que necesita ser educado para tener una competencia o una habilidad especial. Esta política es muy intuitiva y se basa en tres filosofías importantes, que son las filosofías humanísticas, racionalistas y constructivas, las cuales hacen parte del total entorno de la creación de la educación de calidad en este país. Bien, otra política muy importante que se creó es la política para la igualdad y la equidad de género. Por sus siglas se denomina el PIEC. Este objetivo es relativo a una educación de calidad tanto de salud mental como salud sexual para tener una meta que los niños y las niñas y los adolescentes sean cubiertos por formas deliberadas de ciertas políticas que propendan por el respeto de su humanidad sexual, respeto a la crianza, respeto en el tema de la salud sexual y reproductiva y que exista totalmente una igualdad entre hombres y mujeres para no tener o no promover los estereotipos o patrones de crianza que han sido utilizados desde tiempos ancestrales. Ahora bien, otra política muy importante es la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia. Básicamente ya habiendo
eh, revisado el tema de las patrones de crianza para niños en las primeras edades. Esta se basa básicamente en lo que son las niñas entre los periodos de edad de 7 a 12 años. Básicamente lo que hace esta política es propender por respetar los derechos de todos los niños, se enfoca en los derechos y también en la diversidad tanto de comportamiento como de los derechos que tiene cada niño de ser educado. Promueve también activamente el disfrute de los entornos recreativos, generar entornos seguros, que sean entornos que sean inclusivos, accesibles para el desarrollo de todas sus capacidades y sus intereses, para que los niños puedan explorar sus habilidades y logren identificarse tanto como un ser humano como un ser cultural. Esta política también crea oportunidades para que los niños y adolescentes despierten intereses en su contexto sociocultural. Por otra parte, encontramos en esta diapositiva la política migratoria integral para Costa Rica, que básicamente lo que habla es de los tres ejes estratégicos para la política migratoria en ese país. Básicamente, esos ejes están integrados o están comprendidos por la integración y el desarrollo, el empleo, la salud, la educación cultural y la sociedad y el fomento económico. ¿Para qué? Para que las personas y los habitantes de esta nación tengan todas y cada una de las oportunidades, tanto para emigrar a su país como para recibir personas de otras nacionalidades. Otra política importante es la política nacional de discapacidad. En esta política básicamente se propende por el derecho a tener acceso a todos y cada uno de los elementos y de las áreas comunes para las personas discapacitadas. Se exige el cumplimiento del respeto a la persona sin discriminarlo por su condición o su inhabilidad. Y también propende por el respeto mutuo entre las personas que poseen cierta discapacidad, sea cognitiva o sea también corporativa. La pública de la persona joven y su plan de acción se enfoca en la juventud. Aquí vemos en esta diapositiva los niveles o la cantidad de jóvenes que componen la población nacional. Y pues básicamente lo que propende esta política es de generar un plan de acción y desarrollo tanto social, económico y cultural para que la persona de esa edad, la persona juvenil, tenga todas las oportunidades de desarrollo, de estudio, de emprendimiento y también de acción financiera en caso de que necesite alguna posibilidad para poder mejorar su estudio. Otra cosa importante es que estos jóvenes deben tener el derecho a la educación y el derecho a la educación específicamente sexual para evitar eh, la propagación de abortos y la sobrepoblación de personas en el país. Por último, resaltamos dos políticas muy importantes que son la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Plan OVI, y la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa del país de Costa Rica, en este caso, en el ejemplo que estamos verificando. Estas dos políticas son muy importantes porque la primera básicamente busca incluir a las mujeres en los temas de educación y en la prevención de abusos y el mantenimiento de la salud adecuada del personal femenino de la población de ese país. En el segundo, básicamente hablamos de la prevención de la vinculación de personas adolescentes en conflictos con la justicia. Y para que esto ocurra, pues básicamente se incorporan las prácticas restaurativas en los centros educativos. ¿Para qué? Para evitar que las juventudes, las personas jóvenes, sean castigadas en cárceles y pues, básicamente eviten
ese paso por estos centros de reinserción que son bastante traumáticos para la edad de las personas en este tiempo o en esta época. Como punto vamos a hablar del estado actual específico del objetivo, el ODS 04 a nivel global, nacional y local. Para esto hemos escogido a nivel local, lógicamente, a nivel nacional, perdón, lógicamente Colombia, y a nivel local hemos eh, escogido el departamento del Putumayo, un área donde tuve la oportunidad de trabajar y podemos hacer un análisis básicamente de los efectos y de las políticas que se implementan para adquirir el nivel 04, que es una educación de calidad y una equidad para todos y cada una de las personas que componen la sociedad. Y a nivel global, pues vemos que el objetivo está bastante bien orientado, es mucho más sencillo de cumplir en un área desarrollada, en países desarrollados como los del G8 o los del G20. Ya en los países tercermundistas, en esos incluidos los nuevos continentes, como el nuevo continente como es África, en esos países es un poco más difícil el tema de la calidad de la educación y sobre todo de la impartición de la educación con equidad para todas las personas. En el tema nacional, pues básicamente lo que vemos es que el gobierno nacional ha tenido ciertas estrategias para poder em, conseguir la educación de calidad y las oportunidades para todas y cada una de las personas que quieran acceder a ella. Por ejemplo, tenemos la política de matrícula cero, donde la persona pues básicamente puede aplicar por una educación superior y esta educación pues básicamente va a ser cubierta por el Estado o por el gobierno que en este momento está rigiendo el país. El tema de la educación sigue también teniendo ciertas falencias en el sentido de que no existe la equidad para que ésta llegue a todas las regiones a nivel nacional, centrándose en las poblaciones o en los grupos sociales principales en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín. Y esto hace que pues, la mayoría de la población se concentre en esas ciudades, fomentando el desplazamiento y la migración de las áreas externas a esas ciudades, de las áreas que son remotas a las áreas centrales, como las acabo de nombrar. En el ámbito local, pues como les decía, tomamos como ejemplo, tomé como ejemplo el departamento del Putumayo, eh, un lugar donde tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo, de estar volando en esa área y gracias a mi trabajo pues conocí bastantes poblaciones y bastantes diferencias étnicas que se encuentran en esa área. Allí tenemos la ventaja de que aún contamos con ciertas comunidades étnicas, ciertas tribus que son patrimonio nacional y pues también eso hace que estas comunidades sean muy arraigadas a sus costumbres y a su cultura y es muy difícil de pronto que accedan directamente a un cambio radical de una educación tercermundista como la que están ofreciendo en este momento entidades como las Naciones Unidas en su oficina en Nueva York. Por otra parte, el desplazamiento forzado, la falta de infraestructura tales como las vías, la corrupción hace que pues sea un poco más difícil la ejecución de las políticas tendientes a mejorar la educación a nivel nacional. Por otra parte, aún existe la desigualdad de género, haciendo que algunas niñas, sobre todo, no tengan el acceso a la educación por el mero hecho de ser eh, mujer